Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo orando así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, y yo vuelvo a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, se acerca la gran solemnidad de Pentecostés que estaremos celebrando el próximo fin de semana, el próximo domingo, más precisamente. Esta gran solemnidad hermosa que pone cierre, broche de oro a estos 50 días de Pascua que venimos celebrando con mucha alegría. Esa alegría que es del Espíritu, ciertamente, que no es una alegría, como decía Jesús, del mundo, sino es la alegría de la experiencia de que Dios me ama y que Jesucristo, al dar la vida por mí, el Padre Dios, me adoptó como hijo y me hizo heredero de la gloria eterna. La misma gloria que el Hijo tiene con el Padre será un día definitivamente mía en el cielo, porque así Dios lo ha querido. Y para eso ha venido Cristo, para anunciarnos esta gran noticia. Lo único que espera de nosotros el Señor entonces es que creamos, que tengamos fe, que abramos el corazón para que el Espíritu Santo le dé esa luz espiritual mayor, cada día más grande, cada día más luminosa, cada día más refulgente, de manera que ilumine todo nuestro ser y a nosotros nos haga testigos, es decir, también luces que iluminan a otros, ¿no? El gran testigo de esta buena noticia es Cristo. Cristo que se hizo hombre, y como decía recién este relato tan hermoso del Evangelio de Juan, en este capítulo 17, llamado también la oración sacerdotal de Jesús, donde Jesús, antes de su pasión, sabiendo ya que le llega el momento de la partida y del sufrimiento, que la muerte se acerca, justamente por haber sido fiel, ora al Padre. Y la oración de él es una entrega de sí mismo y de todos aquellos que creerán en mí, dice, ¿no? De aquellos que tendrán la misión de anunciar lo que él anunció y continuar la obra que él comenzó, y de todos aquellos que al escuchar la buena noticia se irán sumando al número de los creyentes. Jesús oró y ora para que seamos realmente discípulos de la verdad. Y con qué claridad le habla el Padre en favor nuestro, ¿no? Con qué claridad habla de que no viva el hombre sujeto al mundo, porque en el mundo no está la verdad. Sobre todo cuando remarca, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Vos me los diste porque eran tuyos, me los confiaste porque los elegiste desde siempre, y ahora yo doy la vida por ellos. Te pido, Padre, que crean
para que creyendo se unan a nosotros y sean uno con nosotros. Bellísima la oración de Jesús. Una poesía espiritual, iluminada por el Espíritu Santo, ciertamente, que tiene que ir como calando en nuestros corazones, ¿no? Porque esto de saber que en este mundo estamos de paso, de que aquí en esta realidad temporal, terrenal, estamos como prestados. El Señor nos ha enviado porque nos ha creado, pero nos ha redimido y nos llama todos los días, ya desde pequeños, ya nos llama desde lo más profundo de nuestro ser, porque el día que nos creó, como siempre solemos decir, Él marcó nuestro corazón más profundamente con su imagen divina. Por eso el hombre, al ser ya de por sí, por esencia, por origen, imagen y semejanza de Dios, tiende a Dios, porque se sabe que no es de aquí. Cuando el ser humano realmente empieza a sentir, aunque lo tenga todo, aparentemente, en este mundo, insatisfacción, esa insatisfacción donde ya nada nos conforma, entra en una crisis, esa crisis que lleva al hombre a replantearse la vida, desde lo más profundo de su ser. Y entonces, esa realidad, esa gracia que se llama crisis, la palabra crisis viene de crecer, ¿no? Es la que nos invita en ese replanteo justamente a pedirle al Señor la luz de la verdad, para no vivir más en tinieblas, porque tal vez hasta ahora esto que vivimos nos sirvió. Esto que hicimos en esta etapa de la vida, donde uno en su juventud va para adelante y se lleva el mundo por delante porque tiene justamente muchos bríos, mucha fuerza, muchos ideales, sueños, invierte su vida y sus fuerzas en el estudio, en el trabajo, en la familia y en un montón de cosas. Pero llega un momento, y parece mentira, pero es real, donde después de un tiempo hay como una especie de paréntesis espiritual, psicológico, donde el ser humano se detiene a pensar y a repensar la vida. Tal vez en esa famosa crisis de los 40, ¿no?, que se suele decir, que sería como el meridiano de la vida, la mitad de la vida. Ese replanteo tiene un montón de idas y vueltas, de cuestionamientos, ¿no es cierto?, de tentaciones. Por supuesto que lleva a un proceso de angustia, a veces también, ¿no? Porque uno se siente que hizo mucho, pero en definitiva se siente nada. Y claro, es ahí donde entra esto de Jesús, donde empieza a despertarse la verdad. Hasta ahora dimos mucho y aprendimos mucho. Hemos entregado mucho. La vida, la actividad, la parte, digamos, vigorosa de la vida. Pero ahora eso empieza como a mermar, porque empieza a florecer otro tipo de sabiduría. La vida es como que empieza a tener un cambio, ¿no? Una transformación interior. Y ya nos replanteamos varias cosas. Y es ahí donde brota, si en ese momento lo sabemos aprovechar, aunque sea crítico, y le pedimos a Dios con humildad que nos muestre el camino, empieza como a brotar la verdadera conciencia del ser humano. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué le da sentido a mi vida? Y miremos para adelante, como que nos reinventamos, pero en Dios, en lo espiritual. Y ahí un poco uno adquiere la gran sabiduría del adulto, ese adulto que va envejeciendo, ¿no?, que va jugando su segundo tiempo de la vida, que es el último, pero va adquiriendo gran sabiduría. No ya el vigor físico de los primeros tiempos, pero sí esa juventud espiritual que nos abre a un panorama nuevo del existir, ¿no? Y por eso cuanto más años pasan y más vivimos, obviamente muchas cosas empiezan a tomar su lugar verdadero, porque quién sabe, antes lo que era lo más importante ahora ya no es tan importante y pasa a ocupar un segundo lugar. Esta crisis es bendición. Por eso Jesús habla, ¿no? No son del mundo. Y para darnos cuenta que no somos del mundo y aceptarlo como tal, tiene que haber un proceso espiritual, un vínculo con Dios cada vez más profundo. Tiene que haberlo. Porque si no lo hay, es como que nos quedamos siempre en la aridez.
el no saber para dónde ir, haciendo hincapié en lo mismo, y nos damos cuenta que volver siempre a lo mismo lo único que nos trae es más insatisfacción. La vida realmente es un arte, hay que saberlo vivir, pero la gracia para poder saberla vivir, para llevar a cabo ese arte sagrado que es la vida misma, que nos fue dada por el Creador, la tenemos que recibir de Él, pedírsela todos los días. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, es Pablo el apóstol quien, ya entrado en años y después de haber hecho justamente un gran proceso de crisis y de conversión, hoy les escribe a estos discípulos, ¿no?, de Éfeso, una de las iglesias que él había fundado, despidiéndose, con la conciencia de que él ya lo dio todo. Ahora está en ustedes, que todo lo que yo les transmití, que a mi vez el Señor me confió a mí y yo no me guardé nada, les entregué mi corazón, ahora ustedes empiecen a vivirlo ustedes, sigan transmitiéndoselo entre ustedes. Es el tesoro, lo más grande que Dios me dio a mí, yo se los compartí porque para eso el Señor me llamó, para eso me convertí en apóstol y en misionero. Y ahora me iré a otros lados, no sé lo que me espera, porque predicar el Evangelio no es algo gratuito, es algo que conlleva mucho sacrificio, mucha persecución, mucha prueba, hasta la misma vida. Y él es consciente de que es muy probable que por seguir predicando a Cristo, él termine martirizado. Y de hecho fue así. Pero no tengo miedo, dice. Ya para mí la muerte no es un problema, porque entendí qué es la vida. ¿Se entiende esto? Esto es el gran misterio. No es un problema la muerte para quien realmente entiende qué es la vida. Y yo creo que es ese gran interrogante que como cristianos de cara a Dios nos tenemos que hacer permanentemente, ¿no? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es vivir? ¿Qué es mi identidad? ¿Qué me da plenitud? ¿Qué me hace ser yo mismo y no lo que los demás o el mundo exige que sea? Porque el mundo es como un torbellino que arrastra y a veces al no estar bien afianzados, asentados en nuestra verdad, nos dejamos arrastrar. Eso es muy propio del adolescente, muy propio del que va creciendo aún con una personalidad indeleble, ¿no? Una personalidad inestable. Pero una persona que ya pasó, ya vivió, ya sufrió, ya experimentó muchas cosas y siente a Dios como el eje de su vida, esa persona está firmada y entonces ya el torbellino del mundo no te arrastra más. Porque sabes en quién has puesto tu fe, sabes dónde están los cimientos de tu vida. Y por eso, aunque vengan vendavales de aquí y de allá, nada te derriba, nada te derrumba, porque yo sé en quién he puesto mi fe. Eso mismo dirá Pablo, ¿no? El apóstol que fue por tantos lugares, que anunció, predicó y viajó en la precariedad de aquellos tiempos, pero nada lo detenía, porque él sabía cuál era su misión. Cristo le había tocado de tal manera el corazón y había transformado de tal forma su vida que echó por tierra todo el pasado que en antaño él consideraba lo más importante para descubrir a Cristo y a Cristo crucificado, dice él. Aquel que no tuvo ningún reparo en dar la vida por mí. Aquel, el Hijo de Dios, que se hizo como yo y me amó hasta el extremo, hasta entregar su vida para que yo tenga vida. Por eso esto me tocó el corazón. Y como esto me tocó el corazón, yo esto no me lo puedo callar. Este es el sentido de mi vida. Ay de mí si haría otra cosa. ¿Ven lo que es vivir una fe, descubrir una fe, vivir una experiencia del misterio del Espíritu en mí? Uno lo da todo por eso. O todo lo que tenemos y hacemos en nuestra vida cotidiana queda supeditado a eso, queda iluminado por eso. Mi ser madre, padre, esposo, esposa, hijos, estudiantes, abuelos, tal vez. Todo queda iluminado, marcado por esa fuerza sobrenatural que le da sentido a mi vida y que me garantiza que mi vida es eterna. Por eso vuelvo al punto, el que tiene clara la vida
no teme a la muerte. Al contrario. Por eso hoy estamos celebrando también la fiesta, la memoria de San Carlos Luanga y una serie de compañeros mártires, ¿no? Uno de los tantos, miles y miles de mártires que a lo largo de toda la historia de la Iglesia, desde los principios, apenas Cristo muere y resucita, empezando por los apóstoles y hasta nuestros días, ha habido y habrá testigos hasta el extremo. Porque el martirio es eso, ¿no? El que tiene una convicción tan grande que da la vida, que anuncia y no tiene miedo al riesgo que implica anunciar a Jesucristo. Es como defender la verdad, principios, valores. Es como dar la vida por un ser amado. Esa fuerza que nada lo detiene, no se puede medir con nada ni con nadie. Esa fuerza que, por ejemplo, una madre, ante el peligro de vida de un hijo, es capaz de sacárselo todo, hasta su propia vida, con tal de que él o ella, ese hijo, esa hija, estén bien. Así es Dios, y así es el creyente, así es el cristiano, el testigo, hasta el extremo. Bueno, así tiene que ser nuestra vida, porque en la medida en que se la entrega desde la fe por los otros, en el amor, contradiciendo mucho al mundo, porque obviamente el mundo no entiende de estas cosas. El mundo se mueve por otros valores, va por otro lado. Jesús lo decía en su oración, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Son tuyos, Padre, vos me los diste y yo los cuido y por ellos doy la vida. El mundo va por otro lado. El mundo va por todo aquello que es tangible, por todo aquello que es comprobable, por todo aquello que es material, que pasa por los sentidos, que enriquece los placeres, que genera poder y sobre todo el poder sobre el otro, que te eleva a escalafones para poder gobernar y manejar la vida ajena, el poder del mundo, que es caduco, que como empieza termina. Y que no llena el corazón, todo lo contrario. Cuando ese poder o ese tener ocupa el primer lugar en la vida, lo único que hace es degradar al hombre. En cambio, cuando es Dios quien ocupa el primer lugar, aún el tener y el poder se transforman en un servicio, en un medio para ayudar, para acompañar, para servir. Es muy distinto, pero solamente lo entiende y lo vive así quien se sabe de Dios y no del mundo. Por eso podemos pedir hoy en este día, Señor, que mi fe crezca cada día un poquito más, que mi vida espiritual se vaya profundizando al punto de encontrar tu presencia en lo más íntimo de mi corazón. Señor, que yo sepa descubrir el secreto seductor del silencio, donde en el silencio y en la soledad, en esa intimidad del corazón, te encuentro presente y escucho tu voz, el susurro de tu amor, que me llama, que me ama, que me cuida, que me ilumina, que me ilustra, que me enseña. Y así voy madurando en la vida, encontrando la verdad, afirmado en la roca que es Cristo, y caminando por el camino de la esperanza, esa esperanza que no defrauda, esa esperanza que me empuja a seguir adelante, aunque a veces haya en el camino un montón de obstáculos que van y vienen, aunque esté rodeado de un montón de personas que intentan sacarme de la verdad porque apuntan a otra cosa. Es el camino de la fe en el que venció la muerte y el mal en favor mío, en favor nuestro. Señor, que podamos profundizar y no perder el tiempo en esta etapa de nuestra vida, mirando para adelante, agradeciendo lo vivido y aprendiendo del ayer, pero mirando para adelante sabiendo que lo mejor está por venir. Y así ya no temo nada, lo doy todo, porque lo recibí todo. Y ahí encuentro mi paz. Pidamos esta gracia, se la pedimos al Señor, que dio la vida por nosotros para que tengamos vida. Se la pedimos a la Virgen, la reina de los mártires, porque ella, sin haber muerto cruentamente, contempló y acompañó la pasión de su Hijo hasta al pie de la cruz. Pidamos por
San Carlos Luang y sus compañeros, cuyas fiestas celebramos hoy, y de otros tantísimos otros mártires, como San Jorge, nuestro patrono de esta casa, ¿no? Que le dijeron sí al Señor, y ese sí fue para siempre. Que así sea.